El libro de Job es uno de los textos más profundos y complejos del Antiguo Testamento de la Biblia, incluido en la sección de los libros sapienciales o de sabiduría. Se centra en la figura de Job, un hombre justo y piadoso que enfrenta una serie de pruebas devastadoras que ponen a prueba su fe y comprensión de la justicia divina. El libro de Job es valorado tanto por su contenido teológico como por su excelencia literaria, ofreciendo una rica fuente de reflexión sobre la condición humana y la relación entre el hombre y Dios. Capítulo 1. Integridad, riquezas de Job y Dios permite las pruebas de Job. El libro comienza presentando a Job, un hombre justo y temeroso de Dios que vive en la tierra de Uz. Job es muy rico y tiene una familia numerosa con 7 hijos y 3 hijas. Regularmente ofrece sacrificios a Dios para purificar a sus hijos, preocupándose por su bienestar espiritual. En el cielo se celebra una asamblea de los ángeles y Satanás también está presente. Dios alaba la rectitud de Job, pero Satanás sugiere que Job solo es fiel debido a su prosperidad. Dios permite a Satanás poner a prueba a Job, pero sin dañarlo físicamente. Satanás desata una serie de desastres. Los bueyes y asnos de Job son robados, sus siervos son asesinados, sus ovejas y pastores son consumidos por fuego y sus hijos mueren cuando un fuerte viento derrumba la casa en la que estaban celebrando. A pesar de estas tragedias, Job no maldice a Dios, sino que se postra en adoración y acepta su destino con humildad, diciendo: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Capítulo 2. Job pierde su salud. En una segunda asamblea celestial, Dios nuevamente destaca la integridad de Job. Satanás argumenta que Job solo es fiel porque no ha sufrido en su propia carne. Dios permite a Satanás afligir a Job físicamente, pero le prohíbe quitarle la vida. Satanás hiere a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Job se sienta en ceniza, rascándose con un tiesto. La esposa de Job, viendo su miseria, le insta a maldecir a Dios y morir, pero Job reprende sus palabras, afirmando que debemos aceptar tanto el bien como el mal de Dios. A lo largo de todo esto, Job no peca ni acusa a Dios de injusticia. Capítulo 3. Lamento de Job. Después de un tiempo, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo. Al ver su sufrimiento, lloran y se sientan con él en silencio durante 7 días y 7 noches. Finalmente, Job rompe el silencio con un lamento profundo, maldiciendo el día de su nacimiento. Expresa su deseo de no haber nacido, preguntándose por qué la vida es dada a aquellos que sufren y desean la muerte. Este lamento poético refleja su desesperación y su búsqueda de sentido en medio del sufrimiento. Capítulo 4. Reproches de Elifaz. Elifaz, el temanita, es el primero en responder. Reconoce la bondad y la piedad pasadas de Job, pero sugiere que el sufrimiento no ocurre sin causa y que Job debe haber pecado para merecer tal castigo. Relata una visión en la que un espíritu le recordó la fragilidad y pecaminosidad humana ante la pureza divina. Elifaz concluye que si Job busca a Dios y confía en su corrección, será restaurado. Aunque bien intencionado, su discurso implica que Job es culpable y necesita arrepentirse, lo cual añade a la angustia de Job. Estos primeros capítulos establecen el escenario para los debates teológicos y filosóficos que seguirán, explorando la naturaleza del sufrimiento, la justicia divina y la integridad humana. Capítulo 5. Segundo discurso de Elifaz. Continuando con su primer discurso, Elifaz ofrece más consejos a Job. En este capítulo, Elifaz destaca la justicia de Dios y su capacidad para corregir a los humanos. Insiste en que los afligidos deben buscar a Dios, afirmando que Dios hace grandes cosas y que Él castiga y cura. Elifaz
sugiere que Dios usa el sufrimiento para enseñar y corregir, y anima a Job a aceptar la disciplina divina, creyendo que si Job busca a Dios con sinceridad, Dios lo restaurará y lo bendecirá de nuevo. Capítulo 6. Respuesta de Job a Elifaz. Job responde a Elifaz, expresando la intensidad de su sufrimiento. Describe su dolor como más pesado que la arena del mar y acusa a sus amigos de ser como arroyos secos que decepcionan a los viajeros sedientos. Job siente que sus amigos lo han abandonado en su momento de necesidad. Él insiste en su deseo de que Dios ponga fin a su vida para que no continúe sufriendo. Job mantiene su inocencia y se queja de que Dios no le ha dado una oportunidad justa para defenderse. Capítulo 7. Miserias de la vida. Job continúa su lamento, reflexionando sobre la brevedad y la miseria de la vida humana. Compara la vida del hombre con la de un jornalero y un esclavo, siempre en búsqueda de sombra y descanso, pero nunca satisfecho. Job expresa su desesperación y su falta de esperanza, sintiéndose acosado por Dios. Se queja de que sus noches están llenas de pesadillas y sus días de dolor, y pregunta por qué Dios se enfoca en él, un simple mortal, con tanta intensidad. Job termina con una súplica a Dios para que lo deje en paz, ya que su vida es breve y llena de sufrimiento. Capítulo 8. Discurso de Bildad. Bildad, el suita, toma la palabra después de Job. Él defiende la justicia de Dios, argumentando que Dios no pervierte el juicio ni la justicia. Sugiere que los hijos de Job murieron debido a sus propios pecados y anima a Job a buscar a Dios y pedir su favor. Bildad asegura que si Job es realmente puro y recto, Dios lo restaurará y lo llenará de alegría. Usa ejemplos del pasado, citando a los ancestros y su sabiduría, para apoyar su afirmación de que Dios siempre actúa con justicia y recompensa a los justos. Estos capítulos intensifican el debate entre Job y sus amigos, mostrando el contraste entre la experiencia personal de Job y las creencias tradicionales de sus amigos sobre la retribución divina y la justicia. La lucha de Job por encontrar respuestas a su sufrimiento en medio de la incomprensión de sus amigos, prepara el terreno para las discusiones posteriores sobre la naturaleza de Dios y la justicia. Capítulo 9. Respuesta de Job a Bildad. Job responde a Bildad, admitiendo la grandeza y la justicia de Dios, pero también expresando su sentimiento de impotencia ante él. Job reconoce que ningún hombre puede justificarse ante Dios, ya que su sabiduría y poder son incomparables. Job menciona cómo Dios hace cosas maravillosas e incomprensibles y cómo su ira puede conmover montañas y sacudir la tierra. Sin embargo, Job siente que es inútil intentar defenderse o razonar con Dios, ya que no cree que recibiría una respuesta justa. A pesar de su integridad, Job se siente condenado. Desesperado, expresa su deseo de un mediador entre él y Dios, alguien que pueda intervenir en su favor. Capítulo 10. Job se queja de su condición. Job continúa su lamento, dirigiendo sus palabras directamente a Dios. Pregunta por qué Dios lo está haciendo sufrir, sintiéndose perseguido sin causa. Job reflexiona sobre su creación, recordando que Dios le dio vida y lo cuidó, pero ahora lo destruye. Siente que aunque fuera culpable o inocente, no hay diferencia en cómo es tratado por Dios. Job describe su angustia y pide a Dios que lo deje en paz para que pueda tener un poco de alivio antes de morir. Su discurso está lleno de angustia y confusión sobre la razón de su sufrimiento. Capítulo 11. Acusación de Zofar contra Job. Zofar, el Naamatita, es el siguiente en responder a Job. Se muestra más severo que los otros amigos y reprende a Job por sus palabras. Zofar acusa a Job de hablar demasiado y con arrogancia, sugiriendo que Dios le está dando menos de lo que merece.
insiste en que la sabiduría de Dios es insondable y que Job debería buscar a Dios con humildad, arrepentirse y abandonar sus pecados. Zofar asegura que si Job lo hace, encontrará paz y restauración, y su vida brillará más que el mediodía. Zofar enfatiza que el mal no quedará impune, pero los justos serán recompensados. Capítulo 12. Job declara el poder de Dios. Job responde a Zofar con sarcasmo, diciendo que la sabiduría no reside solo en sus amigos y que él también tiene entendimiento. Job critica a sus amigos por no entender su situación y por tratar de simplificar el problema del sufrimiento humano. Job insiste en que la sabiduría no es exclusiva de ellos y menciona que incluso los animales y la naturaleza pueden enseñar sobre la soberanía de Dios. Job describe cómo Dios tiene el poder absoluto sobre la creación y la vida humana, controlando el destino de los individuos y las naciones. Subraya que la sabiduría y el poder de Dios son inmensos y que Él actúa de maneras que son misteriosas e incomprensibles para los humanos. Estos capítulos muestran el aumento de la tensión entre Job y sus amigos. Job profundiza en su dolor y su deseo de entender su sufrimiento, mientras que sus amigos continúan ofreciendo explicaciones tradicionales que Job encuentra insatisfactorias. La discusión resalta la lucha por reconciliar la fe en la justicia divina con la experiencia del sufrimiento injustificado. Capítulo 13. Defensa de Job. Job sigue respondiendo a sus amigos, criticándolos por su falta de comprensión y su presunción de hablar en nombre de Dios. Job afirma que él también tiene conocimiento y que sus amigos no le enseñan nada nuevo. Acusa a sus amigos de ser médicos inútiles y desea que guardaran silencio. Job expresa su deseo de presentar su caso directamente ante Dios, convencido de que puede defender su integridad. Pide a Dios dos cosas: que lo libere de su sufrimiento y que no lo aterrorice para poder hablar libremente. Job se queja de que Dios lo trata como un enemigo y pide saber los pecados por los cuales está siendo castigado, cuestionando el propósito de su sufrimiento y la justicia divina. Capítulo 14. Job habla sobre la brevedad de la vida. Job reflexiona sobre la brevedad y la miseria de la vida humana, comparando al hombre con una flor que se marchita y una sombra que desaparece. Habla de la inevitabilidad de la muerte y la esperanza limitada del hombre. Job se pregunta si hay esperanza más allá de la tumba y si el hombre puede vivir nuevamente después de la muerte. Expresa el deseo de que Dios lo esconda en el Seol, el lugar de los muertos, hasta que pase su ira y luego lo recuerde. Sin embargo, Job termina reconociendo que, al igual que una montaña puede erosionarse y una roca desmoronarse, así también el hombre perece sin esperanza de retorno. Capítulo 15. Elifaz reprende de nuevo a Job. Elifaz responde nuevamente a Job, esta vez con más dureza. Critica a Job por sus palabras y lo acusa de presunción y falta de reverencia hacia Dios. Elifaz insiste en que el sufrimiento de Job es un castigo por sus pecados, repitiendo la creencia de que los malvados siempre sufren la retribución divina. Describe el destino del impío, que vive en constante angustia y finalmente enfrenta la ruina. Elifaz utiliza ejemplos de la sabiduría ancestral para justificar su argumento, destacando que ningún hombre puede ser puro ante Dios y que la maldad inevitablemente lleva a la destrucción. Capítulo 16. Queja de Job. Job responde a Elifaz con amargura, diciendo que sus amigos son consoladores molestos, que no le aportan alivio. Job se siente traicionado por sus amigos, quienes deberían consolarlo, pero en su lugar lo acusan injustamente. Expresa su dolor y su sensación de haber sido abandonado tanto por sus amigos como por Dios. Job describe gráficamente su sufrimiento
y cómo Dios lo ha tratado severamente, rasgando su piel y quebrantando su espíritu. Sin embargo, a pesar de su desolación, Job afirma su deseo de que su clamor sea oído y registrado para la posteridad, para que alguien pueda defender su causa ante Dios. Estos capítulos continúan explorando la tensión entre Job y sus amigos, destacando la incomprensión y la insensibilidad de estos últimos. Job sigue cuestionando la justicia de su sufrimiento y reafirma su deseo de confrontar a Dios directamente, mientras sus amigos insisten en explicaciones simplistas que no satisfacen la experiencia personal y el profundo dolor de Job. Capítulo 17. Desesperación de Job. Job continúa lamentándose y describe su desesperanza. Se siente rodeado por la burla y la incomprensión, incluso de sus propios amigos. Expresa su creencia de que su vida está cerca de su fin y que su esperanza está perdida. Job habla de cómo su espíritu está quebrantado y cómo su cuerpo se está desmoronando. Se siente abandonado y sin perspectivas de justicia o redención en esta vida, y vuelve a enfatizar la futilidad de su situación. Job implora a Dios por justicia, lamentando que no haya intercesor que pueda defenderlo adecuadamente. Capítulo 18. Bildad describe al impío. Bildad, el sujita, responde nuevamente a Job, ofendido por las palabras de Job y lo que percibe como una falta de respeto. Bildad insiste en que las palabras de Job son erróneas y que la estructura moral del mundo es inmutable. Los malvados serán castigados. Describe en términos vívidos el destino de los impíos. Serán atrapados en redes de su propia creación, enfrentando la oscuridad y la ruina. Bildad cree firmemente que la calamidad de Job es consecuencia directa de su pecado y que la justicia divina siempre se cumple. Capítulo 19. Job argumenta su fe. Job responde a Bildad con un lamento aún más profundo. Suplica a sus amigos que dejen de afligirlo con sus palabras injustas y expresa cómo se siente perseguido por Dios sin causa. Job detalla su sufrimiento. Ha perdido a su familia, sus amigos lo han abandonado y su cuerpo está consumido por la enfermedad. Sin embargo, en medio de su angustia, Job expresa una notable declaración de fe y esperanza. Afirma que su Redentor vive y que en el futuro verá a Dios en su carne. A pesar de su desesperación, Job mantiene una chispa de esperanza en la justicia y la redención divinas. Capítulo 20. Zofar describe a los impíos. Zofar, el naamatita, habla por segunda vez, intensificando sus críticas a Job. Reitera que los impíos disfrutan de placeres temporales, pero enfrentan un destino inevitable de destrucción. Zofar describe con detalle las calamidades que caerán sobre los malvados. Perderán sus riquezas, serán consumidos por el fuego de la ira divina y sus nombres serán borrados de la memoria. Zofar insiste en que Job debe ser culpable de algún gran pecado para sufrir tanto, reafirmando su convicción de que la justicia divina es rápida y segura. Estos capítulos muestran la creciente desesperación de Job y su búsqueda de comprensión y justicia en medio de su sufrimiento, mientras sus amigos siguen aferrándose a la idea de la retribución divina como explicación para su desgracia. Job se siente incomprendido y solo, pero también mantiene una esperanza persistente en la redención divina, a pesar de las continuas acusaciones y la falta de compasión de sus amigos. Capítulo 21. Respuesta de Job a Zofar. Job responde a sus amigos desafiando su idea de que los malvados siempre sufren por sus pecados. Observa que, en la realidad, muchas personas impías viven largas vidas llenas de prosperidad y mueren en paz. Señala que sus descendientes se establecen con éxito y que sus bienes permanecen seguros. Job se pregunta por qué Dios permite que los malvados prosperen mientras los justos sufren.
Concluye que los caminos de Dios son misteriosos y no se ajustan a la lógica simplista de la retribución inmediata que sus amigos defienden. Job subraya que la justicia divina no siempre se manifiesta en esta vida. Capítulo 22. Elifaz acusa a Job. Elifaz, en su tercer discurso, ataca a Job con más dureza, acusándolo de grandes pecados. Enumera varias posibles ofensas, como la opresión de los pobres, la falta de ayuda a los necesitados y la dureza de corazón. Elifaz sostiene que estas acciones explican el sufrimiento de Job, reiterando que el sufrimiento es consecuencia directa del pecado. Sin embargo, también insta a Job a volverse a Dios, a arrepentirse y a buscar su favor. Elifaz promete que si Job se arrepiente, Dios restaurará su fortuna y lo protegerá. Capítulo 23. Respuesta de Job. Job, en respuesta, expresa su deseo de encontrar a Dios y presentar su caso directamente ante él. Está convencido de que si pudiera hablar con Dios, sería escuchado y vindicado. Sin embargo, Job lamenta que no puede encontrar a Dios, no importa dónde lo busque. A pesar de su frustración, Job reafirma su integridad y su fidelidad a los mandamientos de Dios. Se queja de que Dios permanece oculto y que su plan es inescrutable, pero insiste en que ha seguido el camino de la rectitud y se ha mantenido fiel. Capítulo 24. Queja de Job. En este capítulo, Job continúa reflexionando sobre la aparente injusticia en el mundo. Señala que muchos actos malvados quedan impunes. Los ladrones roban, los malvados oprimen a los pobres y huérfanos, y los injustos parecen prosperar sin enfrentarse a consecuencias inmediatas. Job describe cómo los malvados acechan en la oscuridad y cometen actos de violencia, pero a menudo escapan al castigo. Se pregunta por qué Dios no interviene de inmediato para corregir estas injusticias. A pesar de esto, Job reconoce que la muerte llega para todos y que eventualmente los malvados serán eliminados, aunque no siempre en el momento esperado. Estos capítulos muestran a Job rechazando la visión simplista de la justicia retributiva que sostienen sus amigos. Job observa las complejidades y las aparentes injusticias del mundo, donde los malvados prosperan mientras los justos sufren, y cuestiona la comprensión humana de los caminos de Dios. Sin embargo, a pesar de su sufrimiento y confusión, Job sigue buscando a Dios y mantiene su deseo de defender su inocencia ante él. Capítulo 25. Bildad declara la inferioridad del hombre. Bildad, el suita, ofrece un breve tercer discurso centrándose en la grandeza de Dios y la insignificancia del ser humano. Destaca que Dios es poderoso y que su dominio es absoluto. Bildad argumenta que dado que Dios es tan puro y exaltado, incluso la luna y las estrellas son impuras ante él, y mucho más el hombre, que es un gusano. Con este argumento, Bildad sugiere que no hay forma de que un ser humano pueda ser justo delante de Dios, reforzando la idea de que el sufrimiento de Job debe ser merecido, aunque Job insiste en su inocencia. Capítulo 26. Job afirma la soberanía de Dios. Job responde a Bildad con sarcasmo, criticando la falta de ayuda de sus amigos. Luego, en un discurso impresionante, Job exalta la grandeza de Dios. Describe cómo Dios gobierna sobre las profundidades del abismo, cuelga la tierra sobre la nada y controla los cielos y los mares. Job subraya que el poder de Dios es vasto y misterioso, y que los actos que los humanos pueden percibir son solo los bordes de sus caminos, insinuando que lo que los hombres pueden comprender de Dios es mínimo en comparación con su verdadera grandeza. Capítulo 27. Job describe al impío. En este capítulo, Job reafirma su compromiso con la justicia y su integridad, a pesar de sus sufrimientos. Declara que mientras tenga aliento, no hablará falsedad ni permitirá que la injusticia lo venza. Job
se mantiene firme en que es inocente y que no ha cometido ningún pecado que justifique su desgracia. A pesar de las acusaciones de sus amigos, Job rechaza la idea de arrepentirse por pecados que no ha cometido. Además, Job reflexiona sobre el destino de los malvados, reconociendo que finalmente enfrentan la retribución divina, aunque esto no sucede siempre de manera inmediata. Capítulo 28. Los tesoros de la tierra y la sabiduría. El capítulo 28 es un poema que reflexiona sobre la naturaleza y el valor de la sabiduría. Job comienza describiendo cómo los hombres pueden descubrir y extraer metales preciosos de la tierra, mostrando gran habilidad en la búsqueda de riquezas materiales. Sin embargo, la sabiduría, a diferencia de los metales preciosos, no puede ser encontrada en la tierra ni comprada con oro o joyas. Job pregunta, ¿dónde, pues, se hallará la sabiduría? Y responde que la sabiduría no se encuentra en el mundo físico ni está disponible para la comprensión humana. Solo Dios entiende el camino de la sabiduría, ya que Él ve todo lo que hay en los cielos y en la tierra. El poema concluye con la afirmación de que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia, sugiriendo que la verdadera sabiduría radica en la reverencia a Dios y la vida justa. Estos capítulos muestran un cambio en la narrativa, donde Job no solo defiende su inocencia, sino que también reflexiona profundamente sobre la grandeza y la sabiduría de Dios. Job comienza a distanciarse de las discusiones con sus amigos y se centra en cuestiones más trascendentales, como la naturaleza de la sabiduría y la limitación del entendimiento humano frente a la inmensidad de Dios. Capítulo 29. Jos recuerda días felices. En este capítulo, Job reflexiona con nostalgia sobre su vida pasada, cuando gozaba de prosperidad, respeto y una estrecha relación con Dios. Job recuerda cómo Dios lo protegía y cómo su vida estaba llena de bendiciones. Describe cómo era honrado por los ancianos y los jóvenes, cómo sus palabras eran escuchadas con respeto y cómo era conocido por su justicia y generosidad. Job ayudaba a los pobres, defendía a los huérfanos y era un defensor de la justicia, lo que lo hacía recibir alabanzas y ser visto como una figura de gran sabiduría y autoridad. Esta reflexión muestra lo drástico que ha sido el cambio en la vida de Job y cómo ha pasado de ser un hombre altamente respetado a alguien que ahora está en el más profundo sufrimiento. Capítulo 30. Lamento de Job. Job contrasta su glorioso pasado con su presente de humillación y dolor. Ahora es despreciado incluso por aquellos a quienes antes hubiera considerado indignos de su atención, como los hijos de personas de bajo rango social. Job describe cómo es objeto de burla y escarnio, sufre físicamente con dolores constantes y siente que Dios lo ha abandonado. Se lamenta por el cambio radical en su vida y cómo ha pasado de ser un hombre respetado a alguien que es marginado y atormentado por el dolor y el sufrimiento. Job se siente aislado, perseguido y devastado, lo que agrava su desesperación. Capítulo 31. Job afirma su integridad. En este capítulo, Job pronuncia un discurso final en defensa de su integridad, enumerando una serie de juramentos que muestran su vida moralmente recta. Job jura que ha sido fiel en sus relaciones, honesto en sus tratos, compasivo con los pobres y los necesitados y justo en todas sus acciones. Se examina a sí mismo para asegurarse de que no ha cometido ninguna injusticia que justifique su sufrimiento. Job desafía a Dios a que lo juzgue si ha cometido algún mal y termina su discurso diciendo que si ha hecho algo malo, está dispuesto a aceptar el castigo correspondiente. Este discurso destaca la convicción de Job sobre su propia rectitud y su frustración por no poder entender la razón de su sufrimiento. Capítulo 32. Intervención de Elihu.
Después de que Job y sus 3 amigos hayan terminado de hablar, un nuevo personaje, Elijú, entra en la discusión. Elijú es un hombre joven que ha estado escuchando en silencio la conversación, pero ahora, lleno de enojo, decide intervenir. Está enojado tanto con Job por justificarse a sí mismo en lugar de a Dios, como con los 3 amigos por no haber podido refutar a Job de manera convincente. Elijú se disculpa por su juventud y explica que había esperado pacientemente su turno, pero ahora se siente obligado a hablar porque considera que la sabiduría no necesariamente viene con la edad. Elijú comienza a preparar el terreno para su intervención, que será más larga en los siguientes capítulos, presentándose como alguien que habla con sinceridad y buscando justicia. Estos capítulos marcan la transición entre las reflexiones finales de Job sobre su vida y la introducción de Elijú, un nuevo interlocutor que busca ofrecer una perspectiva diferente. Job, en su desesperación, repasa su vida pasada y presente, reafirmando su inocencia y su incomprensión ante el sufrimiento, mientras que Elijú se prepara para ofrecer una crítica tanto a Job como a sus amigos, proponiendo una visión más compleja del sufrimiento y la justicia divina. Capítulo 33. Elijú censura a Job. Elijú comienza su intervención dirigiéndose directamente a Job. Explica que, aunque es más joven, tiene una visión que los otros amigos de Job no han compartido. Elijú asegura a Job que no lo está acusando injustamente y le pide que lo escuche. Argumenta que Dios se comunica con los hombres de diferentes maneras, como en sueños o a través del sufrimiento, para redirigirlos y salvarlos del peligro. Según Elijú, el sufrimiento no siempre es un castigo, sino una forma en que Dios corrige a las personas, les enseña lecciones y les da la oportunidad de arrepentirse. Eliú sugiere que Dios está utilizando el sufrimiento de Job para hacerlo reflexionar y alejarlo del pecado. Capítulo 34. Elijú justifica a Dios. En su segundo discurso, Elijú se dirige tanto a Job como a sus amigos. Defiende firmemente la justicia de Dios, argumentando que es impensable que Dios haga el mal o sea injusto. Elijú señala que Dios es soberano y que Él retribuye a cada uno según sus obras, manteniendo un equilibrio moral en el mundo. Critica a Job por insinuar que Dios es injusto y lo acusa de hablar sin conocimiento. Según Elijú, es inaceptable que Job cuestione los juicios divinos y reafirma que Dios gobierna con equidad absoluta, recompensando a los justos y castigando a los malvados. Capítulo 35. Eliú censura de nuevo a Job. Eliú continúa su argumento cuestionando la queja de Job de que su justicia es inútil, ya que los malvados a menudo prosperan. Eliú plantea que la justicia o la maldad de una persona no afecta a Dios directamente, ya que Él es superior y está por encima de los asuntos humanos. En cambio, el comportamiento humano afecta a otros seres humanos. Elijú sugiere que cuando las personas claman a Dios en su sufrimiento, a menudo no reciben respuesta porque sus oraciones no son sinceras o porque están motivadas por el egoísmo. Él insiste en que Dios no responde al orgullo y que Job debería ser más humilde en su enfoque hacia Dios. Capítulo 36. Elijú describe la grandeza de Dios. En su discurso final, Elijú exalta aún más la grandeza de Dios y su sabiduría insondable. Habla de cómo Dios utiliza el sufrimiento para instruir a los hombres y llevarlos de regreso al camino de la justicia. Elijú describe a Dios como poderoso, pero también justo y compasivo, dispuesto a enseñar y redimir a quienes se arrepienten. Advierte a Job sobre el peligro de la rebelión y la amargura, sugiriendo que su sufrimiento puede ser una prueba que tiene el propósito de purificar su carácter y acercarlo a Dios. Elijú enfatiza que el poder de Dios se manifiesta en la naturaleza y en los eventos del mundo,
subrayando que los seres humanos deben confiar en la sabiduría de Dios, incluso cuando no comprenden sus caminos. Estos capítulos reflejan la perspectiva de Elihu, quien aporta una visión diferente al debate sobre el sufrimiento de Job. Elihu insiste en que el sufrimiento puede ser un medio de enseñanza y corrección divina y defiende vehementemente la justicia y la soberanía de Dios. Aunque critica tanto a Job como a sus amigos, su enfoque es más matizado, presentando el sufrimiento como parte del proceso divino de guía y redención. Capítulo 37. Elihu exalta la majestad de Dios. Elihu concluye su discurso alabando la majestad de Dios y describiendo su poder sobre la naturaleza. Habla del trueno, el relámpago, la nieve y el viento como ejemplos de la grandeza divina. Elihu insta a Job a considerar estas manifestaciones de poder y a reflexionar sobre la incapacidad humana para comprender completamente a Dios. Sostiene que Dios es grande y misterioso y que los seres humanos deben temerle y respetar su sabiduría infinita. Elihu concluye sugiriendo que la grandeza de Dios está más allá del entendimiento humano y que debemos confiar en su juicio. Capítulo 38. Dios convence a Job de su ignorancia. Finalmente Dios responde a Job desde un torbellino. En lugar de ofrecer explicaciones sobre el sufrimiento de Job, Dios cuestiona a Job sobre la creación y el orden del universo, haciendo preguntas retóricas que destacan la vasta diferencia entre la sabiduría divina y la humana. Dios pregunta a Job dónde estaba cuando se establecieron los cimientos de la tierra, quién controla los mares, quién da órdenes al amanecer y quién cuida a las criaturas salvajes. A través de estas preguntas, Dios enfatiza su poder y autoridad sobre toda la creación, mostrando que el conocimiento humano es limitado y que Job no está en posición de cuestionar los planes divinos. Capítulo 39. Dios habla de la naturaleza y sus criaturas. Dios continúa su discurso enumerando las maravillas de la naturaleza que están más allá del control y la comprensión de Job. Habla de la caza del león, el vuelo del halcón, la libertad del asno salvaje y la fuerza del caballo. Dios también menciona la sabiduría dada a los animales, como el avestruz, que es torpe, pero sigue su curso natural. A través de estas descripciones, Dios sigue subrayando su soberanía sobre el mundo natural y la incapacidad humana para comprender o manejar el universo. Dios demuestra que su sabiduría y poder son inalcanzables para los humanos. Capítulo 40. Reto de Dios a Job. Job responde brevemente a Dios, reconociendo su pequeñez y su incapacidad para responder. Dice que se siente insignificante y decide guardar silencio. Sin embargo, Dios no ha terminado de hablar. Continuando su discurso, Dios desafía a Job a vestir su poder y gobernar el mundo si cree que puede hacerlo. Luego Dios menciona a dos criaturas poderosas, Behemoth y Leviatán, seres enormes y temibles que representan la fuerza incontrolable en la creación. Dios utiliza estas criaturas para demostrar su dominio sobre todo lo que existe, sugiriendo que solo Él tiene el poder para controlar el caos y la fuerza bruta en el universo. Capítulo 41. Dios describe al Leviatán. Dios dedica este capítulo completo a describir al Leviatán, una criatura marina mítica de enorme poder. Dios lo presenta como invulnerable y aterrador, destacando su fuerza y capacidad destructiva. La descripción del Leviatán enfatiza que ninguna criatura en la tierra puede dominarlo, excepto Dios mismo. A través de esta detallada descripción, Dios reafirma su supremacía sobre todo lo que existe y subraya la idea de que la creación es vasta y compleja, mucho más allá de la comprensión o el control humano. Capítulo 42. Confesión y restauración de Job. Después del discurso de Dios, Job responde con humildad y arrepentimiento.
Admite que ha hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para él. Job se arrepiente en polvo y ceniza, reconociendo la grandeza y la sabiduría de Dios. Dios, satisfecho con la respuesta de Job, reprende a los tres amigos por no haber hablado correctamente acerca de él y les ordena que ofrezcan sacrificios mientras Job ora por ellos. Al final del capítulo, Dios restaura la fortuna de Job, dándole el doble de lo que había perdido. Job es bendecido con una nueva familia y vive una larga vida en paz y prosperidad, mostrando que, aunque su sufrimiento fue grande, su fe y humildad finalmente llevaron a su restauración. Estos últimos capítulos cierran la historia de Job, destacando la inmensidad y el misterio del poder divino, la humildad humana ante la creación y la restauración final que viene cuando Job reconoce su posición en relación con Dios. La respuesta de Dios subraya que, aunque el sufrimiento humano puede ser incomprensible, la confianza en la sabiduría y soberanía divinas es fundamental. La moraleja del libro de Job es que la vida humana está llena de misterios y sufrimientos que a menudo no comprendemos. Sin embargo, la verdadera sabiduría radica en reconocer la grandeza y soberanía de Dios, confiando en su justicia y sabiduría, incluso cuando no podemos entender sus caminos. El libro nos enseña que, aunque enfrentemos pruebas y sufrimientos inexplicables, mantener la fe, la humildad y la integridad en medio de la adversidad es esencial, pues Dios tiene un propósito más allá de nuestra comprensión, y en su tiempo, la justicia y la restauración llegarán.